Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia. En esta ocasión pidiéndole, Padre bendito, que sea su Santo Espíritu que toma el control de esta palabra, bendito Dios, que sea Él que ministre nuestras vidas. Edifícanos, Dios, edifica nuestra mente, bendito Dios. Denos palabra en esta noche, denos sabiduría, denos entendimiento para que podamos discernir este mensaje, Señor, y que podamos, bendito Dios, ponerle en práctica en cada una de nuestras vidas, Dios. Enséñanos en esta noche, Padre bendito. Sabemos que usted, bendito Dios, siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. Le suplicamos, Dios Todopoderoso, que sea usted edificándonos en esta noche. En el nombre de Jesús también, así, Padre Santo. Sabemos que hay necesidades, hay peticiones en sus hijos, Padre bendito. Y usted la conoce cada una de ellas, Dios Todopoderoso. Y yo le pido que sea usted, Dios, ayudándonos en esta noche, Señor. Que sea usted respondiendo a cada petición, a cada necesidad que hay en sus hijos. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, querido hermano. La reconciliación por medio de Cristo, hermanos. Esto es un tema, hermanos, muy importante. Desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, hermanos, tenemos esa tarea, esa responsabilidad de traer más almas a nuestro Señor Jesucristo, de ser ese medio, ese canal, hermanos, para que otras personas conozcan a Dios, que sean reconciliados con nuestro Señor Jesucristo y tengan esa comunión con Él y puedan conocerle cada día más. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo siempre, en todos momentos, estemos hablando de nuestro Dios, el cual nos ha transformado, nos ha cambiado, el cual nos ha dado vida, para que otros hermanos que están en el mundo, hermanos, puedan conocerle a Él. La reconciliación, hermanos, es un tema muy importante. Y aquí tengo yo un concepto general, hermanos, sobre qué es la reconciliación. La reconciliación, hermanos, es la restauración de una relación para que vuelva a ser armoniosa después de una discusión. Es poner de acuerdo a dos partes que están en desacuerdo. Y un concepto bíblico, hermanos, es la reconciliación cristiana, es la obra de Dios por medio de Cristo, mediante la cual restaura a la humanidad a una relación favorable consigo mismo. Es decir, hermanos, ¿cómo podemos ilustrarlo esto, hermanos? Supongamos, hermanos, que hay dos amigos que se conocen desde ya bastante tiempo. Pero, hermanos, estos amigos llegaron a una enemistad. La buena relación que ellos tenían, hermanos, que ellos disfrutaban, llegó a un punto que fue rota. Esa comunicación que tenían, ya la rompieron, hasta llegar al punto, hermanos, de llegar a desconocerse, a verse como extraños. ¿Por qué? Porque ya no tenían comunión. Eso, hermanos, ahí perdieron esa comunión, y de tal modo de que tuvieron tantos problemas que rompieron su comunión y ahora se ven como extraños, que hasta el punto quizás cuando se ven ya no se ven con agrado, sino que se ven con odio, digámoslo así, con desprecio. Y eso, hermanos, no debería de ser así. Pero supongamos, hermanos, de que esto fue así y de repente, hermanos, de la nada sale uno de ellos y comienza a dar el primer paso y dice que tiene que llegar a la reconciliación. Y ahí, hermanos, comenzamos, hermanos, de que estas dos personas que un día se conocieron, comienzan a dar ese paso y comienzan a hablar nuevamente, y hasta que vuelve la amistad y vuelven a darse los abrazos y comienzan a llevar una amistad como antes lo tenían. Eso, hermanos, es la reconciliación. Pero en términos bíblicos, hermanos, en términos cristianos, siempre hay, sabemos que cuando hay una discusión, hermanos, hay un culpable, ¿sí? Y en este caso, hermanos, supongamos de que la persona que fue víctima, hermanos, la persona que no ha cometido la falta, esta persona comienza a dar el paso. Y esta persona, hermano, hace que se haga la reconciliación. Así es Dios con nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, en el mundo éramos pecadores.
éramos enemigos de Dios, éramos extraños con Dios. Y Él, en su hermosa misericordia, hermanos, Él siempre está extendiendo la mano al ser humano para que se acerque a Él, para que le conozca. Y así, hermanos, llegar a una relación con Dios. Y es ahí, hermanos, donde se da la reconciliación. De esa manera. Por ello, hermanos, usted y yo, más bien dicho, el ser humano tiene una necesidad de llegar a un reconcilio con Dios. El ser humano, todo el ser humano que está en la tierra, tiene, hermanos, una necesidad de reconciliarse con Dios. Y la Biblia, hermanos, toda la Biblia, no se podría decir que toda la Biblia nos da una historia de cómo Dios está logrando o hace que esa reconciliación llegue, ¿sí? Porque toda la Biblia nos explica, hermanos, si nos transportamos allá en Génesis, recordemos, hermanos, que en Génesis, cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ahí el hombre tenía una comunión íntima con Dios, tenía una comunicación perfecta con Dios. Aún, hermanos, cuando estaba Eva, ellos tenían una comunión con Dios, una comunión muy hermosa, muy bonita, hermanos. Pero cuando el pecado, hermanos, llegó, hermanos, al mundo, al ser humano, ahí se rompió esa comunión. Ahí se rompió esa comunión y el pecado llegó al ser humano, y el pecado da como consecuencia, hermanos, la muerte. Y ahí está la necesidad del ser humano que busque reconciliarse con Dios, ¿sí? Porque la muerte, hermanos, no fue hecha para el ser humano. Dios no creó al ser humano para que un día muriera. Dios creó al ser humano para que él fuera eterno y viviera para siempre con Dios. Esa es la razón por la cual Dios creó al ser humano. No, la muerte nunca fue hecha para el ser humano. Por ello, hermanos, Dios mismo hace que las personas, el ser humano, llegue a una reconciliación con nuestro Dios. Pero ¿cómo se da esto, hermanos? Es lo que vamos a estudiar esta noche. Decíamos, hermanos, primeramente que el ser humano tiene una necesidad de reconciliarse. Versículo 21, capítulo 1 de Colosenses, dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí, hermano, el apóstol Pablo describe la relación que existe entre el ser humano, el hombre, y Dios. Primeramente dice: a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños. Esa era nuestra posición antes en el mundo. Nosotros éramos extraños a Dios. Esta palabra quiere decir, hermanos, que estábamos alejados de Dios, estábamos separados de Dios. Toda persona que está en el mundo y no tiene a Cristo en su corazón, hermano, está separado de Dios, está alejado de Dios. Y en Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 12 nos dice algo muy importante. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice algo muy importante, que antes, dice, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermanos, nosotros venimos a pertenecer al pueblo de Dios. ¿Sí? Obtenemos una nueva ciudadanía, una ciudadanía, hermanos, que nuestro hogar está allá en los cielos, hermanos. Por ello, hermanos, pero cuando la persona está lejos de Dios, está separada de Dios, hermanos, todas las promesas que Dios da a su pueblo son ajenas a Él, o sea que no le pertenecen a Él. Solamente, hermanos, todas las promesas que Dios da a sus hijos, hermanos, son exclusivamente de aquella persona que recibe a Cristo. Todas las promesas, hermanos, que encontramos aquí en la Biblia son exclusivamente aquella persona que recibe a Cristo, que es un hijo de Dios, sí, que pertenece a la iglesia. Por ello, hermanos, aquella persona que está lejos de Dios, hermanos, esa era la condición que nosotros teníamos antes en el mundo. Éramos extraños. ¿Por qué extraños? Porque no conocíamos a Dios. Ignorábamos quizás a lo mejor que Dios existía.
Por eso éramos extraños y por eso estábamos separados y alejados de Dios. Y por ello todas esas promesas, hermanos, nosotros no eran para nosotros y nosotros no teníamos ninguna esperanza. Aquella persona que no conoce a Cristo, hermano, que no conoce a Dios, no tiene ninguna esperanza de salvación. Por lo tanto, hermanos, esa es la necesidad que tenemos, que tiene el ser humano para reconciliarse, hermanos. También nos dice, versículo 21, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, hermanos. Dice que éramos enemigos. Romanos en el capítulo 1, versículo 30 nos dice que es la persona sin Cristo. Dice, versículo 30 de Romanos, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todo eso, hermanos, todo eso es lo que hace una persona que no tiene a Cristo, ¿sí? Pero aquí hay una palabra, hermanos, que dice que en el versículo 30 de Romanos dice que aborrecedores de Dios. Toda aquella persona, hermanos, que está en el mundo aborrece a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando los cristianos, los hijos de Dios, llevan esa palabra, andan evangelizando, hermanos, ellos no quieren escuchar la palabra de Dios y lo aborrecen y se corren, hermanos. Por eso dice aquí que nosotros éramos enemigos de Dios. Aquella persona que no quiere aceptar a Cristo, que no está en Cristo, hermanos, se vuelve enemigo de Dios, porque vive para el mundo, y el que vive para el mundo es enemigo de Dios. Esa era la condición que usted y yo teníamos antes también, y esa es la condición de aquella persona que está en el mundo sin Cristo. Es enemigo de Dios y aborrece a Dios, hermano. Pero también nos da otra relación que tenía, hermanos, el ser humano antes de recibir a Cristo. Versículo 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Esa era la otra, hermanos, situación que se daba. La práctica que hace la persona sin Cristo en el mundo. Todo lo que hace, hermano, es malo. Solo vive haciendo malas obras. Aunque, hermano, aunque parezca que lo que está haciendo es bueno, pero en realidad es malo. Porque todo lo que hace, hermano, son con diferentes deseos, con diferentes intenciones. No lo hace con buena intención. Nos dice, hermanos, Proverbios en el capítulo 21, versículo 27, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. O sea, todo lo bueno que ellos creen que estén haciendo, hermanos, es abominación a Dios. ¿Por qué? Porque nada va dirigido a Dios. Todo va dirigido con intereses propios, con intereses de la misma persona. No va nada hecho conforme a lo que Dios pide, sino que es conforme a lo que ellos quieran. Y la misma Biblia nos dice, hermanos, que todos en el mundo, todo lo que se hace son malas obras. En la Biblia enseña, hermanos, en Salmos capítulo 14 dice que no hay nadie que haga lo bueno a los ojos de Dios, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Que no existe en la tierra una persona que haga lo bueno, ni siquiera uno. Todo lo que hacíamos en el mundo sin Cristo, hermanos, era malo. Son las malas obras. Y esa es la necesidad, hermanos, que tenemos, que tiene el ser humano, de llegar a una reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. De reconciliarse con Dios. Primeramente decíamos porque éramos extraños, porque eran enemigos y porque hacían malas obras. Y todo eso, hermanos, lo lleva a una muerte eterna. Todo eso lo lleva a una muerte eterna al ser humano. Por lo tanto, hermanos, esa es la necesidad que tiene todo ser humano de reconciliarse con Dios para poder salvar su alma, para poder obtener una vida eterna. ¿Sí? Ahora, hermanos, también nos dice la palabra de Dios, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio de reconciliación? ¿De qué forma Dios lo ha hecho?
¿sí? Todos sabemos de qué forma lo hizo. Y aquí dice versículo 21 y parte del 22. Y a vosotros dice también que Él hace en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. De esta forma es como Dios ha logrado que el ser humano se reconcilie con Dios, ¿sí? Por medio de la muerte de su Hijo Jesús, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es así como Él ha logrado que el ser humano tenga una reconciliación con Dios, ¿sí? Porque era necesario, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fuera muerto en la cruz para que todas las personas del mundo fueran salvas. Solo de esa manera, hermanos, es como las personas pueden llegar a una reconciliación. Porque una persona por sí misma, hermanos, no puede reconciliarse, hermanos, con Dios. Primero porque no busca reconciliarse con Dios. ¿Y por qué no busca reconciliarse con Dios? Porque en su corazón hay pecado, ¿sí? Y mientras haya pecado en su corazón, esta persona no va a buscar un reconcilio con Dios. Y ahí, hermano, vemos de que la persona misma no tiene el poder, hermano, de saldar esa deuda que tiene con Dios. Porque las personas que están en el mundo viven en pecado y si siguen cometiendo pecado, el pecado le trae la muerte. Y él necesita saldar ese pecado, hermano, para tener una vida eterna. Pero nadie en el mundo puede saldar esa deuda de pecado. Nadie lo puede hacer. Solo hay un medio, y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Amén, así ¿Sí? es. Ese es el medio, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. El único que puede saldar nuestra deuda de pecados, ¿sí? El único que nos puede, hermanos, limpiar del pecado es nuestro Señor Jesucristo, y así poder llegar a una reconciliación con nuestro Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? El hombre está buscando cómo reconciliarse con Dios, cómo tapar su pecado. Recordemos, hermanos, allá en Génesis, que cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos se hicieron unos delantales con hojas para cubrir su pecado, ¿sí? Y hoy en día, hermanos, vemos tantas iglesias con diferentes doctrinas cerradas, hermanos. A eso se le podría llamar, hermanos, que el ser humano está tapando su pecado. ¿Por qué? Porque está en una doctrina errónea, hermanos. Y si está en una doctrina errónea, hermanos, está obrando mal. Y si está obrando mal, no puede llegar a una salvación. Solo la verdad, hermano, la palabra que aquí está escrita, solo ella nos puede llevar a una reconciliación con nuestro Dios. Solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos puede llevar a una reconciliación. Pero el Evangelio verdadero, hermanos, no transformado, no cambiado. Hay muchas iglesias que la doctrina es muy diferente, que tienen otras cosas, hermanos, que eso no los va a llevar a nada. Y eso, hermano, en sí es como que estén tratando de tapar su pecado, pero en realidad no pueden hacerlo. Y ahí, hermanos, vemos de que Dios mismo aquí nos dice que el único medio de reconciliación es en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿sí? Dios Padre mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí. Aleluya. Y no solo por usted y por mí, sino que por todo el mundo. Sí, Señor glorioso. Por ello, hermano, toda aquella persona que reciba a Cristo tiene vida eterna. Amén. Porque Cristo lo limpia. Sí, Señor. Cristo, hermano, le da una vida abundante, una vida eterna, ¿sí? Solo ese medio. En Romanos, hermanos, en el capítulo 10, versículo 1 al 3 nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia,
porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En ese tiempo, hermanos, sabemos de que el Antiguo Testamento anunciaba la venida de un Mesías, el cual él iba a salvar a todas las personas. Pero en ese tiempo, hermano, en el judaísmo, muchos cuando vino Jesús a la tierra no creyeron en él, no lo vieron así, no creyeron que él podía salvar a las personas, hermano. Por lo tanto, buscaban otros medios de cómo salvarse, hermanos. Pero aquí claramente nos dice la palabra de Dios en Colosenses que el único medio para obtener una reconciliación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es por medio de su muerte en carne. Solamente así, hermanos. No podemos buscar otra forma de reconcilio. Solamente así, solo de esa forma, hermanos. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo y creer que Él murió en la cruz por mi vida y por su vida. Solamente así, hermanos. Y cuando es así, hermanos, nosotros podemos llegar a tener esa comunión directa con nuestro Dios. Por ello, hermanos, ese es el único medio. Pero también, hermanos, la reconciliación tiene un propósito. Y lo vamos a ver en el versículo 22 de Colosenses del capítulo 1. Dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Dios. Este es el propósito, hermanos, de la reconciliación, ¿sí? Y son tres cosas importantes. Y dice: para presentaros santos y sin manchas e irreprensible delante de nuestro Dios. Estas son las tres cosas. Este es el propósito de la reconciliación. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Como le decía, hermanos, solo nuestro Señor Jesucristo nos limpia de pecados. Y al limpiarnos del pecado, hermanos, nos hace santos. Sí, Señor. ¿Sí? Nos hace santos. ¿Por qué? Porque ya somos limpios del pecado que teníamos. ¿Sí? Ojo con eso, que teníamos, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos seguir pecando, podemos seguirle fallando a Dios. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? Evitar el pecado. Siempre estar buscando la santificación. Una vez que Dios nos ha limpiado del pecado, usted y yo, nuestra tarea y anhelo es, hermano, buscar siempre la santificación. Santificarnos para siempre presentarnos aptos delante de nuestro Dios. Porque eso es lo que a Él le agrada, que nosotros, hermanos, siempre nos presentemos santos delante de Él. Y ese es uno de los propósitos de la reconciliación. Toda persona que se reconcilia con Dios debe de mantenerse santificado, ¿sí? Debe de mantenerse santificado. ¿Por qué? Porque solamente así, hermano, puede estar apto para irse con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de buscar siempre la santificación, para que cuando Cristo venga nos podamos ir juntamente con Él. ¿Sí? Si no hay santificación, hermanos, entonces no vamos a poder ver a nuestro Dios. Tenemos que buscar siempre la santificación, y ese es uno de los propósitos de la reconciliación. En Tito, en capítulo 2, versículo 11 al 14 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es el otro propósito.
¿sí? Que usted y yo siempre debemos estar santificándonos para presentarnos sin mancha, ¿sí? Yo creo que, hermanos, ¿qué es estar sin mancha? Es no estar sucio del pecado, hermanos. Cuando una prenda blanca, hermanos, se ve claramente cuando se ensucia. Y eso, hermanos, no debe ser así. Si es blanca, debe de permanecer blanca, ¿sí? Debe de permanecer siempre blanca. No debe de estar de otro color o sucia, hermanos, sino que blanca. Y solo así, hermanos, también podemos estar aptos para irnos con nuestro Dios. Por ello aquí Tito decía, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la recomendación que nos da, que para mantenernos en esa condición, hermanos, nosotros debemos de vivir así, sobriamente, y esos deseos mundanos ya no tienen que estar en nuestro corazón. Esos deseos mundanos que quizás, hermanos, en un tiempo estaba en nuestro corazón, ya no debe de estar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Como estaba en la oración, decía nuestro pastor, de que somos nuevas criaturas, y por lo tanto, siendo nuevas criaturas, ya no vamos a vivir de la misma manera. ¿Sí? Toda persona que viene a Cristo, hermanos, su vida pasada pasó, se quedó atrás, y todo lo que de ahí en adelante, hermanos, va a ser nuevo, totalmente nuevo. No tiene que seguir con las mismas cosas de siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente así podemos mantenernos sin mancha. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, hermanos, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Una persona que recibe a Cristo, hermanos, no puede permanecer haciendo el pecado. ¿Sí? Es cierto de que vamos a fallar, sí, vamos a fallar, pero no lo vamos a hacer, hermanos, de manera, como le digo, liberal. O sea, podemos cometer alguna falta de alguna manera, sí, pero no así, hermanos, libremente. O sea, que disfrutemos el pecado, no puede ser así. Si cometemos algún pecado, hermanos, inmediatamente creo yo que usted y yo nos arrepentimos, ¿sí? Pero aquella persona que comete pecado y lo disfruta, hermanos, no debe de ser así. Entonces significa, hermanos, que no está Cristo en su corazón. Porque toda persona que tiene a Cristo en su corazón, si de momento se da cuenta, hermanos, que ha cometido alguna falta, se siente mal. Se siente mal y se siente tan mal, hermano, que de momento se arrepiente, ¿sí? De momento le pide a Dios perdón, ¿sí? Pero hay tantas personas en el mundo, hermano, que cometen pecado liberadamente y no sienten nada al cometerlo, al contrario, lo disfrutan. Y eso, hermano, no debe ser así. Y la palabra de Dios nos dice aquí algo muy importante, que el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que hay personas que supuestamente recibió a Cristo, pero sigue en pecado, en realidad no permanece o no pertenece a Cristo, sino que permanece, hermanos, pertenece al diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Y si Él ha deshecho las obras del diablo en nuestra vida, hermanos, entonces no vamos a permanecer en el pecado, ¿sí? Vamos a ser personas diferentes. También, hermanos, cuando una persona viene a reconcilio con Dios, tiene que haber, hermanos, evidencia de su reconcilio. Versículo 23, capítulo 1 de Colosenses. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho
ministro. Aquí dice algo muy importante. Cuando una persona llega al reconcilio, dice, si en verdad permanece fundados y firmes en la fe. Aquella persona que dio el paso y reconcilió con Dios verdaderamente, esta persona va a permanecer firmes en la fe. Va a permanecer firmes en la fe. Y no se va a mover. Y la esperanza siempre va a estar ahí. Esa esperanza que recibió por medio del Evangelio de Jesucristo, esa esperanza siempre va a estar en su corazón. Y no se va a mover. Y no se va a mover y va a seguir creyendo hasta el final. Va a perseverar hasta el final. ¿Sí? Eso es lo que en este día yo platicaba con los jóvenes del trabajo, hermanos. Y me doy cuenta que hay tantas personas que reciben a Cristo, pero que de momento y por cualquier situación se alejan de Dios. Se alejan de Dios, hermanos. Y la verdad que cuando uno viene a los pies de Cristo, hermanos, tiene que permanecer ahí. Si verdaderamente la persona cree en Cristo, esa persona va a permanecer ahí firme. Y yo le hacía una pregunta a este compañero y yo le decía, ¿usted cree verdaderamente en Dios? Yo sí creo, me decía. Porque me decía que él estaba ahí y que estaba alejado de Dios y que por el momento no quería ir nuevamente a la iglesia. Yo le decía, pero ¿por qué no quiere ir si antes ya había ido y que supuestamente ya le había servido a Dios y todo eso? Y él me explicaba, no sé, simplemente no siento el deseo de ir nuevamente. Y entonces yo le digo, y le daba un ejemplo, le decía, ¿qué pasaría, le digo yo, si su jefe le dice, le pregunta primero, ¿cuánto está ganando? Supongamos que gane $400. Y le dice el jefe, ¿usted quiere ganar $800? Sí, yo quiero ganar $800. Pero yo le puedo pagar $800 si usted se pone las pilas y me hace mejor el trabajo. ¿Usted cree que lo que su jefe le está diciendo es cierto? Le decía yo. Sí, me dice, si yo me pongo las pilas, yo sé que él me va a pagar los $800. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Le digo, si esa oportunidad se le da a su jefe, trabajar más duro, esforzarme más, me decía él. Entonces, así es nuestro Señor Jesucristo con nosotros, le decía. Jesucristo nos ofrece la salvación, nos ofrece una vida eterna, le digo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Esforzarnos todos los días para agradarle a Él. ¿Sí? Esforzarnos y trabajar duro para llevar una vida agradable para nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la promesa que Él nos ha dado, hermanos, de que Él un día va a venir por nosotros y vamos a vivir una vida eterna juntamente con Él. ¿Sí? Y eso le explicaba al joven allá en el trabajo. Hasta que usted entienda verdaderamente que Cristo verdaderamente salva, le digo yo, usted va a volver a la iglesia. ¿Sí? Mientras tanto no. Y ahí le comencé a invitar a la iglesia y todo eso. Pero así como le digo, hermano, poco a poco lo vamos convenciendo a los compañeros. Yo sé que ellos van a llegar. Amén. Yo sé que ellos van a llegar. Pero aquí la situación es, hermano, que la evidencia de la reconciliación verdadera con Dios es que esta persona, hermano, va a permanecer firmes en la fe. ¿Sí? Dice que si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveres de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Sí? Toda persona que se ha reconciliado con Dios, hermano, esta persona va a permanecer firme siempre. ¿Por qué? Porque ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Porque ha creído en esa promesa, en esa palabra que Dios ha dado. Y en Juan, hermanos, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos dice algo muy importante. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta es una bonita palabra, hermano. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay muchas personas que todos creemos que todos somos hijos de Dios.
que todos somos hijos de Dios y que todos le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Solamente aquella persona, hermanos, que permanece firme en la fe, le pertenece al Señor Jesucristo. Porque en el momento que la persona se aleja de los caminos de Dios, hermanos, entonces vuelve nuevamente al mundo y vuelve a la condición que antes estaba. Vuelve a una enemistad con Dios, vuelve a ser extraño con Dios, hermanos, y todas las promesas que Dios da ya no le pertenecen a Él. Por lo tanto, hermanos, la evidencia de la reconciliación es que de una persona es que va a permanecer firme, ¿sí? Siempre va a buscar llevar una vida agradable para con Dios. Así que, hermano, eso es lo importante de la reconciliación. Todos tenemos una necesidad de reconciliarnos con Dios, ¿sí? De llevar una vida, hermanos, diferente con Dios. Y que todos debemos dar esa evidencia, hermanos. Todos debemos de dar esos frutos que Dios espera de nosotros, Sí, Señor. que verdaderamente, hermanos, hemos creído en Él. Aleluya. Porque solo aquella persona que verdaderamente ha creído en Jesucristo va a permanecer firme. Amén, aleluya. Va a estar ahí siempre haciendo las cosas que a Dios le agrada y siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Así que, hermanos, hay solo un camino, solo un medio por el cual la persona puede llegar a tener nuevamente comunión con nuestro Dios, y es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio por el cual podemos llegar a una reconciliación con nuestro Dios, porque en el mundo toda persona que no tiene a Cristo está perdida, y para eso vino Cristo a este mundo, para buscar lo que se había perdido, para rescatar a aquel que se ha alejado de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, gracias a la misericordia de Dios, usted y yo ya estamos aquí. Gloria. Solamente debemos de permanecer firmes, Sí, Señor. debemos de perseverar hasta el final para poder disfrutar de esa hermosa promesa y esperanza que Dios nos ha dado. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos. Sí, Cierre Señor, sus ojos. precioso, bendito y poderoso. Decimos, Padre, gracias. Gracias, Te damos, Espíritu Dios, por esta